Muy buenos días, muy buenos mediodías, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende desde donde nos estéis viendo. Yo soy Vero Fernández y estoy encantada de estar aquí hoy con todos vosotros, con dos personas que, vamos, se han convertido en algunas de mis personas favoritas, porque los temas con los que tratan y hablan y sobre lo que reflexionan, bueno, que os voy a contar, a mí me chifla, espero que a vosotros también. Pero bueno, antes de darles pasos, quiero saludar a todos y que nos digáis si se escucha, si nos veis y nos escucháis bien y si os apetece en el chat presentaros, decir y nos decís quiénes sois y de dónde nos estáis viendo, pues nos hará bastante ilusión. Dicho esto, ¿quién me acompaña hoy? Hoy me acompaña Francesc Vieta y Mercè Ferriz. Tanto Francesc como Mercè son psicoterapeutas y creadores del modelo del espacio-tiempo mental. Han publicado el libro del universo mental y espero que no sea el último. Ahora se lo estaba diciendo antes de entrar aquí con vosotros en el estudio, por así decirlo. Y hoy nos van a hablar sobre la conciencia y el misterio de la medida. Y es un título que no sé vosotros, pero a mí me causa curiosidad. Dicho esto, hola Francesc, hola Mercè, ¿cómo estáis? Molt Hola, bé, bien, muy muy bien. bien, Buenas tardes. aquí estamos. Pues, pues así me gusta a mí, que estéis aquí conmigo, eh, disfrutando de este momento y, como decía, solo el título a mí ya me causa inquietud, porque pensad, bueno, inquietud de la buena, ¿eh? Estaba, cuando hablábamos con Francesca y Mercè hace unas semanas sobre temas para tratar, porque tienen ellos realmente muchos, sí, bueno, os recomiendo encarecidamente su libro del universo mental. La verdad es que, bueno, es un compendio de la realidad alucinante. Pues me dijeron, hagamos este tema. Y yo no les quise preguntar más, porque me gusta mucho que me sorprendan. Y os digo que el tema que viene es, a mí me parece que es fundamental, ¿verdad que sí, chicos? Y tanto. Y lo bueno es que no lo parece, porque siendo tan importante, bueno, se llevan ya un 122 años, más o menos, pero con este misterio a cuestas y la resistencia que hay a abordarlo abiertamente es muy grande porque trastoca todas digamos, el predominio de la ideología materialista en la comunidad científica. Y bueno, ahí está el kit de la cuestión. El misterio de la medida tiene que ver con la intervención de la conciencia en la manifestación de la realidad física. Por eso hay una gran resistencia pues, a abordarlo abiertamente y sin complejos. Bueno, y a lo mejor también aventuro, además de todo esto, creo que se quiere que se salga a la luz, también el hecho de que es difícil comprender algo que escapa a tu pequeña mente, ¿no? A tu pequeña mente de persona encerrada en un cuerpo de materia, ¿no? Así que, ¿de qué va este experimento? Y me encantaría que nos lo contarais. Bueno, este experimento, como decía Francesc, que también nos interesa especialmente a nosotros porque, bueno, es un fenómeno de la naturaleza que parece ser que para ser explicado hay que incorporar o hay que incluir la participación del observador consciente, ¿no? Y en ese sentido, pues, bueno, pienso que la psicología puede hacer un aporte a este enigma, que no vamos a resolver nosotros dos hoy aquí, ¿no? Pero sí que la psicología que se ocupa, ¿no? De cómo es la mente del observador, pues bueno, tiene quizás cosas que decir que puedan ampliar la perspectiva que se tiene hasta ahora, ¿no? Y la nuestra particular, pues bueno, es la que os contaremos hoy. El misterio de la medida tiene que ver con el estudio de la luz. La luz, que es en sí misma un enigma, ¿no? Porque, bueno, es un elemento, es el único elemento del universo que viaja a 300.000 kilómetros por segundo,
respecto de cualquier otro elemento, vaya este último a la velocidad que vaya, ¿no? Es decir, no importa, va a 300.000 kilómetros por segundo respecto a mí o respecto a una cosa que vaya mucho más rápido que yo. Entonces, esto ya de por sí la hace especial, ¿no? Y aparte, es lo que compone todas las cosas físicas en un nivel esencial del universo. Podemos decir que todo en el universo es luz viajando a distintas velocidades y nosotros también en un nivel esencial somos luz. Entonces, la luz de hace muchos años que es objeto de interés, ¿no?, de la ciencia. Y una de las primeras cosas que se preguntaron fue si era onda o si era partícula, porque son las dos formas. Esto se lo preguntaron ya a partir desde Newton, ¿no? Pero la forma ondulatoria o la forma particular son las dos formas que en esos momentos se conocían en cómo podía manifestarse la energía, ¿no? La particular quiere decir que es un fenómeno que puede localizarse en el espacio y que no puede estar en dos lugares a la vez, y la manifestación ondulatoria pues es mucho más extensa y colectiva. Entonces, para responder esta pregunta, allá por el 1800, un científico llamado Thomas Young ideó un experimento muy ingenioso que consistía en emitir un haz de luz y hacerlo pasar por una pantalla que tenía dos pequeñas rendijas y una placa fotográfica al fondo, ¿no?, que podía registrar el impacto de esa luz. Si la luz era partícula, pues tendríamos dos franjas, ¿no? Dos franjas que correspondrían a por dónde habría pasado, ¿no?, las distintas partículas de luz. Si era onda, pues tendría que aparecer un patrón de interferencia, que es el típico de las ondas. Lo que vio Young cuando hizo este experimento, el primero de todos, fue que la luz se comportaba como onda. Por tanto, a diferencia de lo que se creía desde Newton, pues había ahora un experimento que mostraba que la luz era de naturaleza ondulatoria. En el experimento este de Young, como dice Marcé, si son partículas, bueno, pues la luz pasará por ambas rendijas y quedarán reflejadas las dos franjas en la placa fotográfica. Si es onda, al ser una onda, lo que hará, como hace una ola o así, si hay dos rendijas, saldrá una onda de cada rendija, de manera que cada onda interferirá, y las ondas cuando interfieren pues hacen valles y hacen montañitas, ¿no? Entonces se potencian y se inhibe su influencia, de manera que en la placa fotográfica el registro típico ondulatorio no son dos franjas, sino que son varias franjas intercaladas por luz y sombra, ¿eh? Si salen dos franjas sabemos que son partículas, si salen varias franjas así intercaladas con sombra, es el patrón ondulatorio. Claro, con el tiempo y en el avance de la tecnología se pudieron hacer variaciones de este experimento, y en vez de emitir un haz de luz, como por ejemplo cuando enciendes una linterna, ¿no?, es, diríamos, un chorro, ¿no?, de luz, pues se consiguió poder emitir disparos de luz, que eran emisiones de unidades básicas de luz, ¿no? Y el resto del experimento siguió igual. Entonces, lo que vieron en esta ocasión, un tiempo más tarde del primer experimento de Young, es que, bueno, al ir enviando estas unidades de luz, efectivamente aparecían impactos en la placa fotográfica como si fueran pequeñas balas, ¿no?, como si fueran partículas.
Pero si repetían estos disparos un número determinado de veces, múltiples veces, el patrón que aparecía era un patrón ondulatorio. Y aquí apareció, bueno, la primera, el primer enigma, ¿no? La primera sorpresa, ¿no? Pero bueno, siguieron con las variaciones del experimento, y entonces lo que pudieron probar, o lo que pudieron hacer es que pudieron construir un mecanismo, colocar un sensor para identificar por cuál de las dos rejillas pasaba, ¿no? La luz antes de impactar en la placa fotográfica. La sorpresa fue que cuando colocaban el sensor, ¿no? Con todo el resto del experimento igual, lo que aparecía ya no era el patrón ondulatorio, sino el patrón particular, las dos franjas, que indicaban que en ese momento la luz se estaba comportando como una partícula, como formada por partículas. Claro, aquí la primera sorpresa fue que enviando fotones individuales, que da una idea de que aquello solo puede ser una partícula, cuando se enviaban múltiples veces, en vez de aparecer las dos franjas, aparecía el patrón ondulatorio. Y esto pues implicaba que cada fotón en realidad pasaba por las dos rendijas, no como una partícula que es imposible que pase por dos sitios distintos a la vez, sino como una onda, interfería consigo mismo y entonces eso explicaba que finalmente, después de enviar, por ejemplo, 1000 fotones, apareciera el patrón de interferencia. Bueno, y después con esta variación que explicaba Marcé, al colocar un sensor, volvían a hacer todo igual, pero queriendo saber a ver qué trayectoria seguía cada fotón que enviaban, porque les sorprendía que al final apareciera este patrón ondulatorio si enviaban unidades energéticas. Y al colocar el sensor, curiosamente, volvía a aparecer el patrón de partícula. Bueno, claro, aquí la parte interesante que nos interesa más a todos, sin entrar ya en más detalles de experimentos y así, es que los físicos han descartado que este sensor sea el que provoque una interferencia física para que la luz deje de comportarse como una onda y entonces se manifieste como una partícula. Es decir, el sensor se coloca allí, se enciende y es capaz de localizar si pasa luz. Si la luz ha pasado por una rendija o por la otra, o en el experimento más moderno, si sale de una caja o de otra, da igual, ¿no? Pero el sensor no ejerce una influencia física que explique que la luz de repente deje de comportarse como onda y se comporte como partícula. Y ahí, claro, ahí sí que hay lo que se llama el misterio de la medida, ¿no? Porque ¿cómo es posible que si se coloca un sensor para saber por dónde pasa la luz, se comporte la luz de repente de una manera distinta sin que haya una influencia física que explique ese cambio de comportamiento, ¿no? Y es que, claro, os escuchaba. Mirad que he escuchado hablar, he visto explicaciones del experimento de la doble rendija y creo que no lo había comprendido tanto como ahora que lo habéis explicado, ¿no? Pero lo que me parece fascinante es que sea un experimento tan antiguo y que aún no hayamos sido capaces de comprenderlo, ¿cierto? Del todo. Sí, nosotros, ya te digo, creo que hay un factor, ya lo dicen varios autores, incluso físicos, ¿eh? Hay una resistencia porque, a ver, en la comunidad
científica y entre los físicos hay tabúes, ¿eh? Estos tabúes están cambiando, igual que en psicología, pues también los hay, etcétera, y en todas las disciplinas, pues hay cosas que hay más resistencia a aceptar, a cambiar, aparecen emociones difíciles de afrontar, ¿no? Vergüenza de hablar de un tema que se considera que se sale de los cánones científicos, que está tocando temas místicos, etcétera. Y entonces, bueno, esto explica una parte de por qué no se ha profundizado en las posibilidades que tiene de explicar mejor este experimento, ¿no? La otra es que, claro, trastoca de una manera muy profunda toda la manera de entender la realidad, ¿no? Claro, si, piénsalo, ¿no? Si nosotros, según cómo observamos, cambiamos cómo se manifiesta la luz, que en realidad la luz es todo lo que conocemos que forma el universo, claro, aquí se disparan muchas cosas y de hecho, pues claro, ha habido gente pues, que ha empezado a elucubrar y esto también crea resistencias en el mundo científico porque se tiene miedo, ¿no? a que se saquen conclusiones precipitadas y creo que eso es una actitud inteligente, ¿no? Pero también es inteligente pues no tener miedo de seguir investigando y profundizar en lo que creo que es inevitable, ¿no? Piénsalo, si el sensor no tiene una influencia física para que cambie el comportamiento de la luz, creemos que la única conclusión posible o la que hay que investigar es que lo que cambia es nuestra intención. Cuando nosotros queremos precisar, localizar y tratamos a la luz como si fuera algo particular que podemos saber por dónde va y que es una partícula, y ponemos un sensor y decimos, a ver, ¿por qué ventanita ha pasado? ¿No? Cuando hacemos esto, la luz nos responde de manera particular y se manifiesta como una partícula. Pero ¿qué pasa cuando enviamos la luz sin poner ningún sensor? Pues lo que pasa es que la luz entonces no se siente obligada, no se siente, eh, sí, esto cuestionada o que estamos queriendo precisar, ¿no? Nosotros que somos luz no estamos tratando a otra luz que no es la que nos compone de una manera que queramos saber exactamente por dónde se pasa y entonces se manifiesta como una onda de una manera más extensa y da un patrón más colectivo que es el patrón de interferencia. Por lo tanto, aquí es donde nosotros pensamos que hay que investigar, ¿no? Parece que es así de manera muy general, cuando nosotros observamos poniendo una atención muy precisa, utilizando una tecnología que es fruto de muchos años de estudio, de muchas colaboraciones, de mucho interés que se ha puesto en finalmente inventar un pedazo de materia que ahora es muy sencillo, un sensor, pero hace unos siglos era impensable, ¿no? Que hubiera un aparatito capaz de detectar por dónde pasa la luz exactamente. Pues bueno, una vez se ha conseguido a base de emociones, pensamiento y ejecución de estas emociones y pensamientos, estos órdenes mentales, han conseguido construir este sensor. ¿Y qué hacemos? Este sensor es una condensación de pensamiento, de emociones, a lo largo del espacio-tiempo que se ha convertido en este objeto, ordenado de esta manera y capaz de localizar luz. Cuando usamos esta tecnología, que es pensamiento condensado y materializado, la luz se condensa y se convierte en una partícula. Cuando no usamos esta tecnología y no ponemos un sensor, la luz, a través de este experimento de la doble rendija, se muestra en un patrón colectivo y más extenso, un patrón de onda. Esta es la parte que nosotros creemos que hay que investigar más para entender, ¿no? Porque aquí hay algo que es muy interesante, ¿no? Cómo nuestra manera de observar de una manera precisa o de una manera más abierta, más abstracta, pues puede eh, interactuar de una manera o de otra con la realidad física, ¿no?
Claro, entonces dentro de este esquema, teniendo en cuenta, bueno, no sé hasta qué punto cuando se han llevado a cabo estos experimentos, el observador estaba observando con una intención fuerte, ¿me explico? Porque una cosa es mirar, tú observar cómo se desarrolla el experimento, y la otra es tener una gran concentración y un foco mental en lo que se está haciendo. De hecho, ya a nivel a lo mejor más de la mística o la metafísica o las tradiciones espirituales, los grandes avatares y las grandes avatares, hombres y mujeres sabios de la antigüedad y de la actualidad, siempre promulgan la meditación y la concentración como vía, ¿no?, de autorrealización, porque escuchándoos, pensaba, sería una manera de enfocar totalmente su intención, bueno, totalmente o hasta el nivel que ellos puedan, su intención para provocar un cambio en la matriz de la realidad, ¿cierto? Ujú. De todas maneras, ¿no? En este experimento del misterio de la medida, esta conciencia del observador es la de un observador genérico, no es es una observación, ¿no?, que la física, ¿no?, como disciplina humana, hace, ¿no?, de este fenómeno, del fenómeno lumínico de la luz, ¿no? Pienso que esta es una característica importante, ¿no?, la colectividad, ¿no?, de la observación, ¿no? Y bueno, y después también tomar conciencia de lo que es el sensor. El sensor es un objeto físico, pero expresa un orden psíquico inteligente, ¿no? Esto que comenta Francés de esta acumulación y esta integración, ¿no?, mental, ¿no?, a lo largo del tiempo, de la historia humana, para llegar, ¿no?, a poder crear un mecanismo que nos permita detectar por dónde pasa cada unidad de luz, ¿no? Es decir, es un objeto físico, pero que expresa un orden psíquico colectivo. No nos sirve poner una miga de pan. Es algo que lleva en sí implícito todo un pensamiento colectivo e integrado, ¿no? Que nos permite ordenar tanto nuestra materia cerebral como la materia física con la cual acabamos materializando. Ese sensor que representa nuestra intención, que es la de querer saber por dónde pasa cada fotón de luz, ¿no? Mercé, una pregunta. Creo, nuestra Sí, idea es que es con esta dimensión con la que puede que la luz interaccione, ¿no? Cuando hablas de este concepto de colectividad, ¿te refieres a un conjunto de personas observando este hecho o un conjunto ordenado de procesos? Bueno, yo en este caso del experimento de la doble rendija y de la dualidad onda-partícula, lo que tengo en mente es em, eh, la observación como especie, no sé cómo decirlo, porque el científico que está intentando averiguar cómo funciona esto, o sea, el científico, la comunidad científica lo hace en alas de avanzar en un conocimiento, ¿no?, de conocer a la luz, pero motivado por obtener este conocimiento universal, ¿no?, que pueda compartirse. Pienso que ahí hay algo que debe estar jugando en este caso. Más allá, o sea, más allá de una observación particular o de que lo que podamos hacer individualmente. Pienso que el movimiento colectivo, ¿no?, la intención colectiva, bueno, tiene algo que ver. Y en todo caso, en este experimento de la luz y de la doble rendija, ¿no? Después que a partir de entender mejor esto, podamos ver a nivel particular cómo modificamos, ¿no?,
La realidad a nivel esencial, bueno, es un camino por recorrer, ¿no? Quería un momento comentar una cosa porque, bueno, no hemos explicado el experimento más actual, que es una simplificación del real, ¿eh? Pero lo digo porque hay una cosa importante que igual puede aportar un poco más de misterio a todo este tema, ¿no? El experimento actual que se hace, equivalente a la doble rendija, es un aparato que emite una partícula de luz o un átomo o un electrón, da igual, una partícula, ¿vale? Y la envía aleatoriamente con un 50% de probabilidades a una de dos cajas. Hay una caja roja y una azul. Entonces, bueno, nosotros no sabemos, solo sabemos que envía una partícula, pero no sabemos en qué caja está. Y después está una placa fotográfica y al abrir una caja, pues habrá un impacto lumínico en la placa fotográfica, ¿vale? A ver, la parte que quiero destacar es, cuando aún no hemos observado, en teoría nosotros pensamos, como este aparato envía una partícula, estará en una de las dos cajas. Esta es una manera de pensar que ya trata la luz como una partícula. Y entonces, ¿qué pasa? Tú abres una caja y si hay un impacto en la placa fotográfica, la partícula de luz estaba en esa caja. Si no lo hay, abres la otra y estaba en la otra, ¿vale? Esto, bueno, pues es así, de acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando en vez de abrir una u otra caja, abrimos las dos a la vez? Pues que al hacerlo 1000 veces, aparece el patrón de interferencia en la placa fotográfica. Y eso es importante que pensemos qué quiere decir, porque en teoría la máquina que emite una partícula emite una sola partícula a una de las dos cajas. Es así como funciona, ¿no? Y si abrimos una, sí, está o no está, por tanto es una partícula. Pero cuando abrimos las dos a la vez, al final resulta que estaban las dos siempre. No había una partícula en una o en la otra caja. La única conclusión posible si sale el patrón de interferencia es que estaban las dos. ¿Y qué es lo que estaba en las dos? No había una partícula, porque una partícula solo puede estar en una o en la otra caja. Los físicos lo que dicen es que lo que hay es una onda de probabilidad. Para nosotros, lo hemos traducido, como nosotros no tenemos miedo de incorporar la esencia psíquica como una parte real del universo, pues lo que decimos es que hay una onda de probabilidad, es decir, un orden psicofísico que aún no se ha manifestado ni como onda ni como partícula hasta que lo observamos. Cuando abrimos o una caja o la otra o las dos a la vez, se manifestará como onda o como partícula, pero entonces sí será una realidad física. Pero cuando aún no hacemos la observación, es una realidad psicofísica, ¿eh? No es ni onda ni partícula, es una onda de probabilidad que aún no se ha manifestado y que necesita de un observador consciente, porque es el que hace el experimento y el que sabe que si abre una o las dos cajas, pues habrá un impacto, etcétera, y analiza y entiende ese experimento, pues solo cuando actúa el observador se manifiesta esa realidad física. Aquí creo que hay un punto que es importante que entendamos que hay estas dos realidades. Antes de la observación, la realidad es psicofísica, aún no es física, sino que es una onda de probabilidad a punto de manifestarse, pero que depende de la intervención de la conciencia para que se manifieste. Pero bueno, es una onda que tiene un orden, ¿no? Uh-huh. Y que no es aleatorio, que tiene un orden preciso y que... Según como observemos, nuestra decisión se manifestará como onda o como partícula. Bueno, pero por tanto que interacciona con una observación inteligente, consciente inteligente, ¿no? Claro, esto me plantea muchísimas preguntas. Bueno, para empezar, que creo que lo entiendo a nivel intelectual todo lo que comentáis, pero siempre hay una parte, ¿no?, que se me escapa. Supongo que esa es parte del misterio, ¿no? Como decíais, hay una parte que me parece de ciencia ficción, porque realmente es muy curioso esto. Claro, esto me hace pensar en
en las implicaciones que tiene el hecho de que haya un peso de conciencia a nivel colectivo, digo, a nivel de muchos individuos que tengan esa concentración de conciencia en un punto determinado. Eso puede afectar mucho a cualquier estructura social y a la estructura de la realidad. De hecho, muchas de las estructuras actuales en las que estamos viviendo entiendo que tienen ese punto obvio de precipitación de la materia a partir de un punto de observación de la conciencia, ¿verdad? ¿A qué te refieres ahora con esto? Me refiero a que, claro, si esto, las implicaciones que tiene para mí, que obviamente yo, en mi opinión, claro, es el gran poder que tiene nuestra conciencia. Bueno, para empezar, hasta un cierto punto, el poder que tenemos para precipitar o materia o cambiar el comportamiento de la matriz de la realidad, ¿no? Aunque entiendo que no está solo interviniendo la conciencia de una persona, como decíais, hay muchos parámetros allí que también influyen en esa observación. Pero si somos capaces de llevar a cabo este cambio de comportamiento, ¿qué no seríamos capaces si millones de personas, me lo invento, pero millones de personas fuéramos capaces de centrarnos en un punto, como ya hemos hablado alguna vez, ¿no? De esa posible intervención de meditadores expertos, ¿no? Meditadores expertos que se juntan, bueno, que no eran muchos, creo que eran 5 o 8 mil, no eran muchos, que se juntan y parece que se correlacionan con patrones diversos a nivel social, ¿no? Pero claro, entiendo hasta cierto punto que, primero, que de miedo, que de miedo a nivel científico sacar conclusiones de una observación así. Segundo, ¿hasta qué punto podemos replicar este experimento? Si se ha replicado, no se ha publicado a lo mejor. Y tercero, claro, esto nos hace pensar en temas de control mental, ¿no? Sin ser conspiranoica ni nada, ¿eh? Pero pienso, ostras, claro, y en el fondo lo estamos viendo, ¿no? A lo mejor en los medios de comunicación, en determinadas estructuras, que puede haber esa conducción de la mentalidad, ¿no? De las personas, y eso puede conducir de alguna manera, podría conducir a que se precipitara la realidad de alguna manera, o siempre habrá una parte que no podremos controlar y que no dependerá de nuestra pequeña mente humana. ¿Me explico? Sí, Totalmente, y así lo espero también, ¿no? Que el misterio pues siga, porque también es un aliciente, ¿no? Pero yo veo dos cosas diferentes. Una es nuestra relación, ¿no? Nuestra relación con el universo, y en este caso con un aspecto del universo, con lo más esencial del universo físico, que es la luz y que nos compone también a nosotros. Y la otra cuestión es la relación entre nosotros, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Cuando hablas de control mental y tal, esos son temas entre nosotros los humanos, ¿no? Las personas. Y aquí, bueno, también ya lo explicamos en el universo mental, cómo lo mental humano funciona también con un cierto paralelismo con lo físico, es decir, se crea masa mental, ¿no? Que tiene su gravedad, que genera sus deformaciones en la malla relacional, ¿no? Si tú estás en una comunidad con 100.000 personas que piensan que, no sé, el mar es de color verde, y tú lo ves de otro color, pues eso va a generar una influencia, ¿no? Ya se sabe la presión grupal. Entonces, pero esa presión grupal viene por la masa de contenidos mentales de muchas personas juntas, que son masa física y masa mental, ¿no? Y en ese sentido, sí, pensamos que hace falta una cierta evolución emocional para dominar ciertas herramientas, ¿no? Por eso que el misterio igual se puede ir desvelando a medida que vayamos alcanzando, ¿no? Esa inteligencia emocional que está por detrás de nuestra capacidad tecnológica actual, ¿no? sí. A ver, yo creo que es esta posibilidad que dices, ¿no? Si se juntaran millones de personas
con una intención muy precisa y concreta y así, pues es probable porque que eso tenga un poder pues importante, ¿no? Este experimento que decías de los meditadores sí que se comprobó, pues bueno, que bajaban los índices de delincuencia cuando se reunían una masa pues suficiente, ¿no?, de gente meditando junta en un país y se realizó en varios países y se comprobó que sí, que bajaban los índices de criminalidad y bueno, es algo esperanzador, ¿no? Eh, pero yo diría que mm, estamos en el punto este, de hecho este es nuestro propósito, es que cuando se ha dominado la tecnología es cuando se ha confiado en ir construyendo un modelo de universo físico. Y hemos llegado a dominar hasta el punto actual la tecnología porque se ha puesto mucho interés, mucha curiosidad, mucha dedicación, muchas emociones positivas, mucha esperanza en avanzar en este sentido. Y ha ido muy bien. Y por eso llegamos en el siglo pasado al punto de, investigando el microcosmos, encontrar el puente con la conciencia. Y lo que está pendiente ahora es ir construyendo un modelo de universo mental, o si quieres decirlo de una manera más precisa o más real, de universo total, ¿no?, que incluya la esencia psíquica y que todo esto que comentaba Marcé, ¿no?, que se investigue, pues toda esto que decíamos en la charla anterior, ¿no? Eh, Así como se manifiesta el universo físico es tal como piensa la mente universal. Pues toda esta esencia psíquica, tener un modelo de cómo es la gravedad mental, cómo es todo el poder de atracción electromagnética mental, de repulsión, todas estas fuerzas que en la física de lo material explícito pues se conocen muy bien y ya se dominan, investigarlas teniendo en cuenta que hay una esencia psíquica que es la que ordena la esencia física y por tanto esos órdenes que parecen puramente físicos y matemáticos son órdenes psíquicos y entonces tener un modelo de universo mental para empezar a dominar de manera responsable y eficiente, pues esto, ¿no? Nuestras emociones, nuestra manera de enfocarnos para hacer cambios que sean buenos para todos, pero de verdad para todos, ¿no? Todo, Ne- toda esta to- evolución emocional que está pendiente, ¿no? Mira, Y qué fíjate pasa, que, fíjate, por la colectividad también, ¿no? no, y fijaros, os estaba escuchando y cuando has dicho, Francis, sobre la responsabilidad, es lo que os iba a decir, porque claro, si este efecto observador, no digo, para ponerle ahora mismo una etiqueta, ¿no? Pero si este efecto de esta sustancia psíquica de la realidad no discrimina entre lo que, entre comillas, está bien y mal, entendedme bien y mal como etiquetas para describir extremos de una misma polaridad, claro, aquí se requerirá mucha responsabilidad, porque lo que está bien y lo que está mal, obviamente hay patrones universales, ¿no? De lo que está mal. Pues imaginemos, pues asesinatos, matar, etcétera, lo que se nos ocurra, ¿vale? Pero hay otros matices que son a veces culturales. Entonces aquí yo creo que sí que requerirá mucha responsabilidad y determinar lo que es éticamente aceptable o no, porque, claro, entiendo que esta realidad, bueno, no sé hasta qué punto, hasta dónde está, hasta qué, o sea, a qué extremo de la polaridad se polariza, nunca mejor dicho, porque si no tiene una polaridad determinada, se puede dar cualquier circunstancia si hay esa masa crítica involucrada. Me explico que yo también espero como Mercé que esa masa crítica, vamos, que, que no pase nada malo, entre comillas. Entonces, aquí yo creo que sí, requerirá también un avance social y planetario y ultraplanetario hacia un cambio de conciencia muy grande por todos los integrantes de nuestro planeta, del sistema solar o donde estemos, que implique que todos vamos hacia adelante con vocación de servicio y de cooperación, ¿no? Porque si no es Sí, así,
Es que Sí. hay una cuestión que es importante que creo que es todo esto que hablas tiene que ver con el modelo en el que estamos, ¿no? Estamos inmersos en un modelo que impera el materialismo. Cuando impera el materialismo, la muerte, por ejemplo, es una muerte definitiva y entonces da miedo, mucho miedo, y se tiene que negar, apartar, no se puede pensar, etcétera, ¿no? Porque la muerte del cuerpo es la muerte total. Eso, por ejemplo, ya provoca directamente una organización social determinada y unos valores que son la acumulación de poder, de dinero, etcétera, que organizan la sociedad de una cierta manera. Nosotros pensamos que esto, bueno, es una manera como se ha ido pues parcializando la observación de la realidad y lo que está pendiente es, primero, incluir la esencia psíquica y lo bueno de esto es que a partir de ahí aparecen nuevas posibilidades, con lo cual estos miedos y grandes peligros del bien y el mal, yo creo que están dentro del paradigma materialista, ¿no? Porque el mal absoluto es matar. Pero si resulta que la muerte física no es la muerte total, sino que hay una esencia psíquica que es inmortal, pues bueno, las cosas pueden ser muy distintas. No digo que ya está, ya desaparece el miedo a la muerte, sino que, bueno, hay todo algo que está muy pendiente de revisar y que puede traer unos cambios muy importantes, ¿no? Nosotros hoy en esta charla lo que, lo que pretendemos es que la gente piense que, eh, a ver, dicho así de una manera muy, muy, muy simplista, pero somos luz y nuestra observación sobre nosotros mismos y lo que compone al resto del universo, que también es luz, es capaz de influir en ella. Y otra cosa que sabemos es que la luz, que lo comentábamos en la charla anterior de mente reactiva y mente profunda, tiene otras propiedades muy interesantes y que son imprescindibles para los cambios que se avecinan o que son imprescindibles hoy en día por toda la crisis ecológica, ¿no? Y que son cambios rápidos e instantáneos. Es decir, no podemos esperar a hacer una evolución 2 siglos para entonces ponernos de acuerdo de manera suficiente y hacer acuerdos políticos y entonces reciclar un poco mejor el plástico, ¿no? Es que ya esto ya no lleva a ninguna parte, ¿no? Tiene que ser cambios que se den en múltiples lugares del planeta y instantáneos y que cambien de una manera revolucionaria la mentalidad. Y esto es posible, pero es posible si se va por otro camino, ¿no? Y si se cuestiona nuestra manera de organizarnos y de entender la vida, la existencia. Y esto está pendiente y parece muy utópico, pero está a la vuelta de la esquina si conseguimos superar ciertos tabúes, ciertos miedos y influimos en los estatus de poder en el mundo científico, etcétera, ¿no? Pero hay mucho que se ha hecho. Por ejemplo, hay investigación científica sobre los estados de gente que está clínicamente muerta y conserva estados conscientes que ya están teniendo mucha influencia en el mundo científico. O sea que, bueno, por ahí hay que seguir, ¿no? Sí, sí, chicos, totalmente de acuerdo. Por ahí hay que seguir. Y de hecho, fijaros que hablando de experiencias cercanas a la muerte, yo hasta he leído algunos casos en los cuales, bueno, hay distintos tipos de experiencias, parece que algunas se parecen son como universales, pero hay personas que hasta han dicho que han encontrado que la luz, o sea, han encontrado la luz como ente inteligente. Es decir, que como que los distintos colores de la luz o los rayos de luz tenían atributos de inteligencia. Es decir, creo sin duda que hay mucho que pensar, mucho que descubrir sobre la luz. Obviamente que nosotros somos luz, las células es que literalmente emiten luz. Eso para empezar, y me recuerda a una escena, no sé si vosotros habéis visto la peli Interestelar. La película, hay una escena
Bueno, no quiero spoilear a nadie si no la ha visto, es una película que yo os recomiendo particularmente, a mí me gusta mucho, y hay una escena que están, pues, el protagonista está en un agujero de gusano, ve todas las dimensiones que son múltiples y va con la luz, y con la luz es como él se comunica, ¿no? Haciendo movimientos con esa luz. Y desde luego que hay mucho que hacer y espero que lo veamos, ¿no? En nuestra generación, cambios tan magníficos como estos. Creo que hay trabajo bastante que hacer, ¿no? Ponernos todos bastante de acuerdo. Pero también es verdad que yo también creo que es posible, Francesc. Yo creo que es posible, nos podemos coordinar. El medio digital nos puede ayudar mucho a coordinarnos de alguna manera y hacerlo visible. Así que os doy las gracias por esta charla de hoy. Me parece que es muy importante. Yo no sé hasta qué punto nos damos cuenta de lo importante que es lo que habéis dicho, porque a mí me parece que a veces las cosas importantes de la vida pasan desapercibidas, ¿no? Pasan, pasan bueno, puede que se oculten, pero muchas pasan desapercibidas, no llaman la atención con grandes titulares. Ujú. Y creo que lo que habéis dicho es fundamental. Así que miles de gracias de verdad por compartir este ratito. ¿Hay algo que queráis compartir antes de cerrar? Bueno, me has hecho pensar en una frase, ¿no? En la que insistimos en el libro también y que es como un eslogan que es diminuto no es igual a insignificante, ¿no? Es decir, que bueno, ahora por lo que tú decías, ¿no? De que, bueno, igual no hay cosas que no tienen visibilidad, bueno, no sabemos, ¿no? No significa que no tengan su incidencia. Es decir, todo lo que hacemos aquí, ¿no? Charlando, pensando, la gente que, ¿no? Desarrolla conocimientos, que los comparte, aunque no tenga visibilidad, yo pienso que tiene una incidencia. No sabemos cuál, pero no es lo mismo que eso ocurra que no, ¿no? Y un poco en eso también se basa la esperanza de nuestro trabajo, ¿no? Pues muchísimas gracias a los dos, desde luego. Mira, oye, me has inspirado, es verdad, cierto, los pequeños cambios, bueno, ¿os acordáis? En Cataluña había los petits cambios son poderosos, los pequeños cambios son poderosos y yo creo que es cierto. O sea, a ver, si consideramos que todo es una matriz energética, de alguna manera, nada se pierde en el campo. Ninguna acción, como tú dices, Mercé, es demasiado pequeña ni grande, no se pierde nada en esta matriz donde estamos em, sumergidos, como si fuera una sopa, ¿no? De vibraciones. Y cierto es, cualquier persona puede estar viéndonos y de ahí crear una reacción en cadena, que ya la estamos creando solo por emitir Mm. esta emisión, para cosas que fructificarán, no sabemos Sí. cuándo. Además, yo creo que lo bueno es que si es una cosa que realmente conecta con pensamientos profundos de la mente universal, aunque no lo escuche mucha gente, eso ya tiene una influencia. Igual tú no la ves, pero eh, has, es como observar la luz, ¿no? La has explicitado, ¿eh? Has creado ese pensamiento, tú has hecho posible que eso que antes era psicofísico, estaba como una potencialidad, se haya materializado. Por tanto, sí que es importante pensar de manera coherente, estudiar, seguir tus emociones de esperanza, de confianza y capacidad para profundizar en cuestiones que nos afectan a todos, porque yo creo que sí que tiene una incidencia en la mente universal y eso igual se traduce pues, en una investigación que prospera en otro lado del planeta. Da igual que no seas tú quien lo ha creado. Eso también, el egoísmo este de yo creé tal cosa y yo soy el importante, también pertenece a la ideología esta más materialista y es la que queremos, creemos que es conveniente que evolucione, ¿no? No, y como tú dices, también da paso a la esperanza, porque muchas personas estarán en sus casas pensando, ¿quién soy yo, no? Para aportar, ¿no? Al tejido de la realidad o de la sociedad, como le queramos llamar. Y Ujú. desde luego lo que habéis dicho nos hace a todos, bueno, creadores, bueno, mejor dicho, co-creadores, que esto ya lo sabemos y también lo hemos hablado más de una vez, ¿no? Es que es esa implicación de que realmente lo co-creamos. ¿A qué nivel? ¿Hasta qué extensión llega esta co-creación? Lo desconocemos, pero que tiene un impacto real, es real.
Es decir, y eso tiene el poder de despertar muchas conciencias, no darse cuenta de esto. Entonces, por eso os agradezco muchísimo que estéis aquí conmigo y vuestro trabajo, bueno, por supuesto vuestro libro, pero sobre todo que hablemos de estos temas. Estoy de acuerdo de que cuanto más hablemos de ello, lo vean muchas personas o no, o lo escuchen muchas personas o no, lo escucharán las personas que tengan que escucharlo. Siempre lo he pensado, lo verán las personas que tienen que verlo y es perfecto así. Entonces, gracias por vuestro trabajo y a seguir con el segundo libro, vamos, que ya estoy deseando leerlo. Muy bien, gracias, Vero. Hasta siempre, Vero. Hasta luego. Adiós. Y gracias a todos por acompañarnos en esta charla tan interesantísima. Deseo de todo corazón que os guste mucho. Si os ha gustado, dadle al like y compartirla con todas las personas que creáis que les pueda interesar, porque como hemos dicho, no hay pocas personas ni muchas. Hay las que tienen que estar y todos somos importantes en esta matriz de la realidad. Así que os mando un abrazo y nos vemos en la siguiente emisión. ¡Hasta luego!